Olá, todas, todos. Sejam bem-vindas, bem-vindos, bem-vindos ao quarto fórum da revista Ixli, a revista latino-americana de filosofia da educação. Hoje recebemos o professor Amir Rafael Ganan para que possamos dialogar sobre seu artigo Pedagogías de las Diferencias, Experiencia y Narración, una lectura posible de la propia prática docente desde las pedagogías de las diferencias, publicado no número 16 de nossa revista. O Fórum é uma iniciativa da Associação Latino-Americana de Filosofia da Educação, ALF, e tem por objetivos divulgar os trabalhos publicados na revista Ixli, fomentar os pensamentos relativos à filosofia da educação, além de ser um evento preparatório, um convite ao próximo congresso da ALF, programado para outubro de 2025, que acontecerá na Universidade de Santiago de Chile. Bem, gostaria de agradecer a presença do professor Amir por sua generosidade e disposição em estar aqui conosco. Amir, seja muito bem-vindo acá. Bien, a empezar, profesor Amir, antes de entrar en la conversación más centrada en su artículo, me gustaría que nos contaras un poco sobre tu trayectoria como docente, por qué elegiste enseñar filosofía, tus actividades actuales, finalmente, que nos cuente un poco más nos cuente a los participantes del foro sobre tus relaciones personales, laborales, de vida con la filosofía. Bueno, buen día, buenas tardes a cada uno de los que van a participar de este encuentro, de esta conversación. Bueno, mi nombre es Amil Ganan, soy de Argentina, de una ciudad que se llama Caleta Olivia, al sur del país, en la provincia de Santa Cruz. Soy profesor de filosofía en educación secundaria. Me encuentro actualmente trabajando en la tesina de la licenciatura de filosofía, la que justamente está más abocada a un núcleo problemático de filosofía de la historia. Pero bueno, mi interés siempre estuvo marcado por el deseo de ser docente, de dedicarme a la educación. Así que la formación en filosofía que tengo, que ha sido en un profesorado en la provincia de Córdoba, en Argentina, siempre estuvo atravesada por esa inquietud por lo educativo. Y así que muchas de mis lecturas y de los proyectos en los que me embarco de conversaciones o de deseos de trabajar tienen que ver con ese cruce entre filosofía y educación. Actualmente trabajo en 4 colegios secundarios acá en la ciudad, acompañando principalmente el espacio o la currícula de filosofía. Así que bueno, cada clase, cada grupo que vengo acompañando desde hace 9 años, siempre son una ocasión para dejarme interpelar por lo que acontece ahí en el aula y poder pensar a partir de lo que las distintas lecturas nos invitan, nos promueven, nos afectan, por decirlo así, ¿no? Esa sería como una breve presentación de quién soy, de por qué la filosofía. También estoy trabajando en presentar un proyecto en relación a la noción de resto de Jacques Derrida y cómo esa noción de resto ayuda a pensar la problemática de la identidad. Esto es paralelo a lo ya mencionado, así que bueno.
esa sería una buena carta de presentación, creo, de quién soy y a qué me dedico. Muchas gracias, Amir. Se ve súper chévere esse trabalho a ser com Derrida. Amir, quando leí tu texto, a sensação que me invadiu foi a de receber um abraço. Um abraço de afecto e hospitalidade. Parece haver no texto uma apuesta por uma humanidade que se hace como afirmação de la diferença, uma potência humana en el encuentro imanente com el outro. Me gostaria de ler o seguinte extracto. Abro comillas. Este texto é uma invitação a habitar o que nos passa em las clases como possibilidade de vislumbrar muitos caminhos possíveis, frente ao mistério da presença de quienes se muestram em sua singularidade. Escapar ao desejo de saber que sucederá em cada encontro antes de mirar, escuchar, tocar, receber, acorrer, hospedar, abraçar. Cerro comillas. ¿Podrías contar-nos um pouco mais sobre este fragmento, esta invitação que nos haces? Claro, para mí ha sido un ejercicio volver sobre este texto que lo escribí ya tiene algunos años, y fue un ejercicio que trae en mí, y que fue un poco lo que busqué generar con la escritura, esto que marcabas, de un gesto hospitalario, un gesto amoroso, un gesto humano, en la escritura, pero también en lo que nos pasa en el aula, ¿no? En uno de los colegios en los que trabajo, uno de los rasgos distintivos de la vida escolar en esa institución es la posibilidad y la apuesta y la riqueza de acompañar trayectorias particulares de estudiantes con, bueno, justamente se les llama trayectorias particulares a los estudiantes que se les realizan adaptaciones en la currícula según sus necesidades del orden de la salud, del orden del cuerpo, del orden de sus capacidades, bueno, no sé cómo se les llamará en cada uno de sus lugares a esto, ¿no? Básicamente sería la riqueza de acompañar la singularidad, dar lugar a la singularidad de cada quien, más allá de esa tensión que hay en la escuela de que hay un grupo que se cierra bajo una totalidad homogénea, que es el curso, el año, el aula, ¿no? La etapa en la que están. La ocasión de este artículo es un encuentro con un estudiante que a mí me afectó y me conmovió y me hizo cuestionar sobre mi ser docente, porque rompió, como yo un poco dejo ver en la narración que hago en el texto, rompió con la pretensión de calcular, programar, prever, proyectar lo que va a acontecer en el aula, ¿no? Este estudiante, que en el texto lo presento como Federico, me incomodó, ¿no? Y la verdad que creo que una de las exigencias éticas que podemos tener quienes leemos filosofía de la educación, pedagogía, y que queremos tratar de pensar otra educación posible, hay un gesto ético que es abrazar lo que nos pasa cuando lo que esperamos no es eso que deseamos, ¿no? Por eso yo
menciono en ese fragmento que acabas de leer, escapar al deseo de saber qué sucederá, ¿no? Porque uno generalmente tiende a qué? A pensar de que ya sabemos qué va a pasar, o lo que yo tengo pensado hacer va a suceder. Y sin embargo, la idea del acontecimiento, de lo incalculable, de lo inaferrable, de la apertura al misterio, que es el otro, cuando uno se deja sorprender, puede generar esa incomodidad, ¿no? Que en mi caso ha sido ocasión de poder pensar y poder escribir esto que yo les comparto. Por eso yo hablo de que el texto es una invitación a habitar lo que nos pasa, ¿no? Porque nosotros somos trabajadores de la educación y en la vorágine del trabajo puede suceder que no demos lugar al misterio, porque dar lugar al misterio significa demorarse, quedarse junto a lo próximo, ¿no? Esto último lo menciono a raíz, hay un texto, una conferencia muy bonita de Martin Heidegger que se llama Serenidad, ¿no? Y justamente la serenidad como ese es demorarse junto a lo próximo, ¿no? Como hacer lugar a aquello que no tiene que ver con la técnica, con lo calculable, ¿no? Con lo posible. Justamente es dar lugar a lo imposible, ¿no? Así que creo que este sería un buen modo de poder dar la bienvenida, como puse en el artículo, ¿no? La bienvenida tiene que ver con esta invitación a habitar lo que nos pasa en el aula. No, está muy bien construido también. Voy a volver a eso, la presentación a Federico un poquito más adelante, pero es muy bonito como haces esa construcción. Amir, volver sobre outro aspecto sobre a escritura. Tu nos apresentas a necessidade de uma escritura que me parece visceral, a vezes sinestésica, outras vezes parece invitar-nos a problematizar, intensificar o acto de escrever para que podamos aprender a escuchar esta escritura. Vou fazer uma outra citação aqui. Abro comillas. Escrever como no espera, uma pausa, detener la vorágine de las palabras que se sucedem unas a outra, a dar descanso a la voz. E assim, desde a narração, reivindicar a escucha de la escritura. Depois, comillas, em outro momento, tu nos cuentas assim. Abro comillas. Sigo mis passos hacia el escritório ubicado al costado del pizarrón. Mientras tanto, se escuchan charlas, músicas y risas. Mis ojos hacen la vista rápida por el curso, como viendo y no mirando a la vez. Mirada vacía. ¡Qué paradojas! ¡Qué paradoja! Cierro comillas. Me gustaría que cuentes un poco más sobre ese proceso de escritura, cómo la tomas. Me parece que un poco ya anticipó, pero me gustaría que nessa construção entre trabalhar a filosofia e a escritura de um modo com a narração. Sí, el ejercicio de escribir, primero para compartirles, no soy una persona que tenga el hábito de escribir. Por eso cada vez que me siento en este ejercicio, es algo en lo que trato de demorarme, porque quizás tiene que ver con cómo descentrarnos en la escritura de nosotros mismos, ¿no? Es como una experiencia de
un habitar el espectro que nos visita de eso que queremos decir, ¿no? De esa huella, como le digo en el texto, que irrumpió. El escribir tiene que ver con, para mí, en este caso, o tuvo que ver con, justamente, poder dejar una marca de la marca que me aconteció en el cuerpo ese día, en esa escena que bien narrás, ¿no? Que la escena es yo ingresando con mi mochila en el aula, un aula amplia, llena de adolescentes, mujeres y varones, y yo levantando la mirada, o la vista, viendo y no mirando. Entonces, eso que después me invita a volver a mirar y a detenerme, es lo que generó esa marca, ¿no? Entonces, la escritura en esta ocasión ha sido el modo de poder dejar una marca de una marca que la antecede, que es la huella de el otro que se me presentó en el aula. Al mismo tiempo, como yo pongo ahí en el texto, y si me permitís, lo voy a leer. Abro comillas, pongo, aventurarse a conversar, escribir desde la experiencia, que ha marcado en el propio cuerpo, en el mirar, el escuchar, el tocar y el decir, exige una pausa, una espera, un callar. Si escribir implica mostrar la finitud, tocar la imposibilidad, balbucear, hacer la experiencia de lo frágil y lo vulnerable, se vuelve una condición de morarse en las palabras, en los silencios. Cierro comillas. Entonces la escritura se vuelve la ocasión no solo de dejar una marca de las marcas que nos ya anteceden a ese gesto, sino que es un modo de hacer consciente lo imprevisible, lo finito que somos, ¿no? La imposible finitud, podríamos decir. Imposible no porque no suceda, sino porque lo llevamos, lo radicalizamos, ¿no? Es la máxima expresión. Por eso es que en la escritura se muestra esa huella que irrumpe. En esta escritura lo que busca es generar ese efecto y ese afecto de lo que se me presentó. No sé si logro poder compartirles un poco cuál es el sentido de este escribir. No, me parece que está, además de ser muy bonito, es la construcción de cómo lo hace, ¿no? Que está muy bien hecha. Entonces, por ejemplo, né, por un lado, la presentación de Federico, interlocutor principal del texto, parece despertar esto que nos contaras, ¿no? Toda la problemática vital del encuentro que tuvo lugar y cuyos efectos e afectos de aquele acontecimento aún estão e estavam presentes em sua vida. Por outro lado, também parece ativar a potência de um personagem conceptual quando entra Federico no texto, não? No sentido de que, no acto de escrever, Federico se converte em tu intercessor para que puedas trabalhar e problematizar conceitos como experiência e hospitalidade, né? Que nos leva a pensar e criar com esses conceitos. Né? Poderias contar-nos um pouco mais sobre esse processo quando entra Federico e como intentaste manter a potência desse encontro durante o texto para trabalhar esses conceitos? Federico fue el interlocutor
porque fue el que se mostró o mostró ese rostro de esa inquietud que yo estaba habitando por ese tiempo en las lecturas, como les contaba de Carlos Clear, de este concepto que creo que es muy, muy caro a quienes nos dedicamos a pensar algunas cuestiones de educación y filosofía, que es la diferencia. Porque entiendo que la diferencia es un concepto, una experiencia difícil de aprender, de apresar. Porque dependiendo de dónde nos situemos, quienes queremos pensar la diferencia o quienes queremos escribir, dejar esa marca acerca de esa diferencia, será como la entendamos. Porque hay una tentación, hay como cierto mandato, ya creo que está un poco más diluido, pero sigue estando en las escuelas y en las aulas, de la homogeneización, de la eliminación de la diferencia. Y más aún resuena esto cuando la diferencia es marcada, cuando la huella que se muestra y que irrumpe es marcada. Entonces Federico fue ese rostro epifánico, su presencia fue cairótica, porque me posibilitó sentirme incómodo para poder pensar y pensarme como docente. Cómo dar lugar y tiempo a eso que no responde a mis expectativas. Y entender entonces que la educación es una conversación, ¿no? Por eso Federico es el interlocutor de esta escritura, porque fue el puente entre lo que en ese momento yo estaba transitando de lecturas, de teoría, y lo que lo historizó, ¿no? Lo que lo hizo actual a esos conceptos, a ese concepto que es la diferencia. Y que parece que fue también una apuesta otra en el espacio áulico también como potencia de aprendizaje, ¿no? Desde ya que es verdaderamente una apuesta, como bien lo marcás. ¿Por qué? Porque generalmente cuando más o menos uno tiene previsto cómo son los grupos, no apostamos mucho. La apuesta tiene algo de azar y algo de riesgo. Y en las clases uno no arriesga generalmente. Va más o menos con el libreto armado. Los que damos filosofía más o menos tenemos o transitamos, al menos en la escuela secundaria, colegio secundario, no hablo en nivel superior, porque, bueno, se pueden seguir estas lógicas, pero creo que hay algo de distinto. Pero en la escuela secundaria más o menos hay 2 o 3 problemas que son los núcleos que nos permiten abordar autores, presentar autores, o hacemos la línea histórica, ¿no? Antigüedad, Edad Media, Moderna, Contemporánea, 2 o 3 autores, charlamos, los ponemos a conversar. Entonces ahí no hay apuesta, no hay riesgo. Por ahí el riesgo, la apuesta en eso aparece cuando hay una pregunta que irrumpe de algún estudiante, que provoca y convoca el pensamiento. Pero en el caso de Federico ha sido una apuesta. ¿Por qué? Porque en la experiencia mía, nunca lo esperé. Y él estaba visible ahí, en su singularidad. Desde ya que yo podría haber
tomado otra actitud, ¿no?, respecto a eso. Pero sí ha sido una apuesta, porque fue correr riesgo. Por eso, ya como dije anteriormente, su presencia fue una experiencia del temblor, ¿no?, una experiencia del temblor y del temor, porque uno no sabe qué va a pasar y hasta qué punto lo que uno hace, vamos a ponerle una carga moral imperativa, está bien, ¿no? Porque supuestamente lo que los docentes, educadores hacemos en el aula tendría que estar bien, ¿no? Pero cuando uno apuesta, hay riesgo, hay imprevisibilidad, hay el orden de lo incalculable. Y por eso yo en mi texto empiezo tomando una cita de Walter Cohen que dice la cuestión del misterio. Bueno, bien, vamos llegando al fin de nuestra conversación. Te agradezco muchísimo por esta charla. Tu texto es un regalo para la revista, para los participantes del foro. Creo que hay mucho más en él, ¿no?, que se puede cultivar y discutir. Entonces, invito a los participantes, las participantes del foro, a continuar essa conversação contigo durante nosso evento. E antes de terminar, necessito saber uma curiosidade mais. Que deportes praticava Federico? Que isso não está já, pero só como, né, um chisme. Pero te doy la palabra final y te dejo un abrazo muy, muy grande desde Brasil. Gracias por tu generosidad una vez más. Bien. Federico jugaba, para mi sorpresa, hacía básquet y vóley, ¿no? Yo trato de presentar en el texto un poco para que cada uno se pueda hacer una figura de él, ¿no? Pero la silla de rueda fue una de las... fue lo que me conectó con él, ¿no?, y con su singularidad. Por eso yo... el deporte, lo que él me contaba que hacía, lo que participaba, fue el modo de romper ese temor. No sentir que esa apuesta de la que hablabas recién, Marcus, era algo que me iba a llevar a hacerme sentir mal, ¿no?, sino al contrario, fue eso que permitió romper. Y para cerrar, me gustaría leer la última partecita de mi artículo, que dice, y cito textual las últimas partes: Federico y las pedagogías de las diferencias nos hacen saber e invitan a experimentar que de un encuentro nadie sale igual. Entonces, ¿qué hay en eso que llamamos pedagogía de las diferencias? Lo que hay es vulnerabilidad, mediación, cuerpos, miradas, palabras, pausas, donación, hospitalidad, misterio, gratuidad. En definitiva, hay yo, tú, hay diferencia entre, hay encuentro. Muchas gracias.